Las palabras cuentan historias, pero no solamente esas que se escriben o se hablan, sino también, por ejemplo, las imágenes en general y las fotografías en particular. Y este es precisamente el motivo que nos reúne en el conversatorio titulado Sin miedo a la luz. Se trata de una plática dirigida y en homenaje al fotoperiodista Pedro Valtierra, quien a lo largo de más de 5 décadas ha hecho con su trabajo sensible, oportuno, crítico y eficaz un retrato del país que somos, pero también del país que hemos sido. Se trata de una de las actividades que se llevan a cabo en este primer día de actividad de la Fiesta del Libro y la Rosa, que tiene lugar del 23 al 26 de abril del 2026 en diferentes sedes. Una de ellas, y la principal, es la explanada del Centro Cultural Universitario. En este conversatorio, Sin miedo a la luz, se revisará el trabajo del creador, del fundador de la agencia de fotoperiodismo Cuarto Oscuro. Y también se trata de un pretexto en donde estarán platicando tanto el periodista Pedro Valtierra como Guadalupe Alonso y la doctora Susana Rodríguez en torno a este trabajo que ha ayudado sin lugar a dudas a contar buena parte de nuestra historia y que se ha recogido en un libro que lleva precisamente este nombre, Sin miedo a la luz, que tiene que ver con todo lo que ha hecho y ha marcado el trabajo, el andar, el sentir de un hombre que desde la imagen, desde el periodismo, nos ha ayudado sí a entender realidades, pero también a comprenderlos. Así es que vamos con la presentación de este libro. Fotógrafos y periodistas o un hombre del fotoperiodismo que es una de las figuras clave en México. Él es Pedro Valtierra. Acabamos de inaugurar una exposición de él aquí en la sala Miguel Covarrubias, que les recomendamos mucho mirar en cuanto puedan. Pero mientras tanto vamos a hablar del libro más reciente que ha publicado con su fotografía bajo el título Sin miedo a la luz. Pedro Valtierra es originario de Zacatecas. Su trayectoria está profundamente ligada a la documentación de movimientos sociales, conflictos políticos y la vida cotidiana desde una mirada comprometida. Se formó en medios de comunicación como La Jornada y el 1+1, donde desarrolló un estilo de gran fuerza narrativa, atento al acontecimiento histórico y al gesto humano. En 1986, Pedro Valtierra fundó la agencia y revista Cuarto Oscuro, que se convirtió en un espacio fundamental para la difusión de la fotografía documental en México y Latinoamérica. Este año, esta revista, este proyecto cumple 40 años de estar vigente, lo cual pues es una gran noticia, Pedro. La obra de Pedro Valtierra incluye coberturas emblemáticas como los conflictos en Centroamérica, particularmente en El Salvador y Nicaragua, y momentos cruciales de la historia mexicana contemporánea. Una de las imágenes más icónicas es el de las mujeres indígenas Xoyep, en Chiapas, enfrentando a militares. En esta y otras imágenes de gran elocuencia se condensa su capacidad para capturar con dignidad, tensión y resistencia la realidad que se vive. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios, reconocimientos, entre otros el Premio Nacional de Periodismo, y ha sido también, esto es muy importante, un formador de generaciones de fotoperiodistas. Nos acompaña en esta mesa la doctora en historia Susana Rodríguez Aguilar. Ella es investigadora, tiene 2 grados de doctora y maestra en historia, es licenciada en periodismo y comunicación colectiva, y Susana es también autora de textos periodísticos y académicos publicados en diversos libros, uno de ellos también dedicado a Pedro Valtierra, bajo el título La mirada crítica del fotoperiodista Pedro Valtierra. Sus líneas de investigación son la prensa, el periodismo y la transparencia y acceso a la información en México
Y una de las preocupaciones que tiene Susana, a mí me parece muy importante porque es la conservación de las imágenes, los acervos, la memoria histórica. Entonces, Susana, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, quisiera que nos ofrecieras tú una mirada hacia la fotografía de Pedro y sobre todo de los contenidos que están incluidos en Sin Miedo a la Luz. Gracias, muy buenas tardes. Bueno. Perfecto, Guadalupe, tu texto es lo único que se va a escuchar. Ya. Perfecto. Reiniciamos. Muy bien, pues inicio precisamente dando gracias a la UNAM, mi casa y la casa de Pedro Valtierra también, porque Pedro Valtierra también es universitario. Pedro Valtierra estudió en el CCH en Naucalpan, estudió aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por cuestiones de su trabajo, pues no terminó, sin embargo, es universitario, es totalmente universitario. Y bueno, primero que nada, agradezco la oportunidad de participar en esta presentación. Doy gracias por el valioso libro que llegó a mis manos y saludo afectuosa y cariñosamente a los aquí reunidos. Por supuesto que para quienes hemos tenido la oportunidad de publicar un libro y varios textos de largo aliento, es gratificante celebrar en este lugar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como formar parte en el primer día de la Fiesta del Libro y la Rosa 2026 de la UNAM. Hoy, en este Día de la Tinta y el Papel, de la lectura, la escritura y la palabra, y en nuestro caso, del blanco y negro, de lo analógico y lo digital en papel fotográfico. En lo que corresponde a este libro, el más reciente de Pedro Valtierra, primeramente habría que considerar que el título Sin Miedo a la Luz le viene muy bien ese título, por supuesto, porque el principio de toda fotografía es la luz, diría un clásico. El libro permite interrelacionar la fotografía de prensa y la fotografía documental, ello porque algunos de los materiales que están en el archivo del fotoperiodista, estoy hablando de más de 200,000 imágenes, ahora son compartidas. Este ejemplar es una retrospectiva en imágenes del fotoperiodista y aprovecho para reiterar mi reconocimiento a quien con tesón, disciplina y método guardó y conservó los materiales que generó y que incluyó en este libro. Hago esa referencia porque recordemos que Pedro Valtierra es un fotógrafo, ahora sí que como varios de nosotros del siglo pasado, y muchos de los fotógrafos no guardaban sus materiales, no los conservaban. Y en el caso de Pedro realmente es gratificante la labor hormiga que él fue realizando en cuanto a ir conservando este material y hoy compartirlo a través de un libro. Documentos hemerográficos y de archivos que hoy nos permiten realizar una reconstrucción en su técnica, ángulos, encuadres, composiciones, en su mirada y por supuesto, en sus vivencias y en el registro de la historia ciudadana de todos los días. Esto que precisamente Guadalupe mencionó, de esta memoria, de la memoria fotográfica, de la memoria que es un cacho de la realidad mexicana y latinoamericana. Ahora la fotografía, me refiero a la imagen
analógica y o digital, como documento de un acontecimiento, de un hecho noticioso o de un contexto del pasado y de una historia que se contó hoy bajo otra mirada o miradas y también bajo un método. Ello nos permite develar su uso, su lectura e interpretación, porque habríamos de considerar que las imágenes que Pedro nos comparte son precisamente imágenes del siglo pasado, del siglo XX. Y hoy, en el siglo XXI, ya en el año 2026, podría parecer una lectura distinta la que podríamos hacer de cada una de estas imágenes. Sin embargo, tenemos que ser muy precavidos cuando leamos una fotografía, sobre todo si es una fotografía de prensa, ¿sí? Porque no es lo mismo ver la fotografía de prensa de Pedro Valtierra publicada en el periódico El Sol de México, El Sol de Mediodía, El 1+1, La Jornada, que verla expuesta, como ahora lo vimos hace unos minutos aquí en la Sala Covarrubias, ¿sí? No la podemos leer igual, porque para leer una fotografía de prensa tenemos que leer el título, el subtítulo, el pie de foto, el género periodístico en el que se generó esa imagen, el lugar donde se publicó la foto, porque no es lo mismo publicar una foto de prensa en la portada, en la contraportada, en interiores, en la página non, en la página par, en la parte superior, en la parte inferior, de manera horizontal, de manera vertical o de forma cuadrada, pero no existen las fotos cuadradas, ¿no? Esa foto cuadrada está editada en el periódico. Entonces, de ahí la importancia y relevancia de leer la imagen de Pedro, sí, directamente en la hemerografía, pero hoy, gracias a este documento que nos comparte Pedro, para mí como investigadora de la imagen, me permite identificar elementos que yo no vi cuando vi la foto publicada en prensa. ¿Por qué? Por el desgaste del material publicado en el periódico, porque incluso fue mutilado. Yo vine aquí a la hemeroteca de la UNAM a consultar el periódico La Jornada, a consultar el 1+1. El Sol de México aquí no lo conseguí, pero este elemento de leer la fotografía de Pedro Valtierra directamente en el material hemerográfico y hoy a través del medio, que es el libro, nos da otra posibilidad de lectura, insisto. ¿Por qué? Porque Pedro nos comparte imágenes que incluso la propia portada del libro que ustedes van a tener en sus manos, es una fotografía de sexo servidoras en la Merced, pero así no fue publicada en el periódico La Jornada. Esta es una fotografía vertical, pero fue publicada de forma horizontal, ¿sí? Entonces, esa es la valía de un documento como este, porque si leemos la imagen en el medio es una lectura distinta a una fotografía del documento del archivo de Pedro Valtierra. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de estas grandes ventajas que les hablo, sobre todo porque contamos con el testimonio del reportero gráfico, que eso también es valiosísimo. Tener hoy a Pedro Valtierra en vida, y que espero que sea por muchos años, efectivamente, nos ayuda a tener incluso parte de esta vivencia al sacar la fotografía, ¿sí? Pero además yo le agregaría un elemento muy importante, la memoria fotográfica que tiene Pedro Valtierra, porque afortunadamente tiene cantidad de datos, no solo hemerográficos, sino de vivencias y de la historia del momento en la generación de la imagen. Eso es también muy valioso para leer este libro.
Estamos hablando de un libro de 160 fotos, incluidas en 192 páginas, con textos literarios, periodísticos y poéticos, que también es una gran ventaja en este libro, porque yo ahí volví a leer a Ricardo Yáñez. Yo conocí a Ricardo Yáñez en la revista Mira, que además de ser un gran poeta, es un gran escritor, y volverlo a leer ahora con las imágenes de Valtierra es un deleite. Entonces también les sugiero, lean los textos incluidos en este libro. Así, la información periodística en un texto y foto permiten acceder a más datos sobre el contexto de lo registrado. Además, se puede contrastar una foto de prensa con la misma foto original de archivo o documental. Este libro no solo incluye materiales periodísticos y editoriales generados por el periodista, cito, son esos, citas visuales, abro comillas, comprenden motivos, medios, estructuras, códigos de las sociedades que las generan y a las cuales se dirigen, cierro comillas. Abarca subtemas fotográficos nacionales e internacionales, imágenes oportunas, contundentes, precisas, enérgicas y sobre todo ideológicamente irreversibles, producto de la relación que el fotógrafo entabló con la realidad del momento, son la obra de un periodista visual que se sitúa correctamente en su momento histórico. En contexto, estamos hablando de que esto nos va a permitir dar cuenta de la vida cotidiana, nos da cuenta de la minería, la siembra, la cosecha, los conflictos armados, la guerrilla, la represión, los desastres naturales, las manifestaciones, los políticos, los docentes, todos estos elementos que son eso, parte de la memoria histórica, parte de las citas visuales que Pedro Valtierra nos comparte. De esta forma, y para terminar, solo referiré que el libro nos ayuda a quienes nos dedicamos a la investigación fotográfica a develar, a realizar un ejercicio de contrastación entre los materiales hemerográficos con las imágenes de archivo y documental integrados en este libro de gran factura. Mi enhorabuena para Juan Sotelo. Sí, Juan Sotelo es Pedro Valtierra, porque era el seudónimo que Pedro Valtierra utilizaba para la publicación de textos y fotos. Ahora la fotografía, la imagen analógica y digital, también yo agregaría un elemento que pocos conocen. Pedro Valtierra siempre ha estado en constante actividad con inicios y finales, con una visión y un sentido editorial. Refiero a algo que muy pocos conocen respecto a su incursión en la escritura, la cual realizó e inició mientras cursaba la secundaria. Estoy hablando de 1973, en el periódico mensual de opinión libre La Voz Estudiantil. Los textos hechos a mano circulaban en la escuela secundaria nocturna para trabajadores número 17, por $1 el ejemplar. Además, también colaboró en un boletín informativo que se llamaba Nuestro Tiempo. Estoy hablando de la secundaria para trabajadores número 40. También participó en el periódico estudiantil La Unidad y en el grupo de teatro del CCH Naucalpan, donde cursó su bachillerato. El paso siguiente y como universitario fue en la carrera de Comunicación y Periodismo en 1982. Hago estas referencias porque muy pocos saben estos datos de que Pedro estuvo aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque siempre tenemos el dato de que él era el bolero, que trabajó en Palacio Nacional,
Sí, pero él, antes de ser el bolero, ¿sí?, también fue estudiante, también intentó cursar una carrera, pero bueno, la universidad no lo tituló, pero él se tituló solito en el fotoperiodismo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un fotógrafo de prensa, por ejemplo, en el trabajo que yo realicé de las fotografías publicadas de 1977 a 1986, yo identifiqué más de 40 textos periodísticos publicados por Pedro Valtierra, ¿sí?, en el periódico El Sol de México, El Sol de Mediodía, el periódico La Jornada y en el periódico 1+1. Ahí aparecía texto Pedro Valtierra, es decir, Pedro reporteó, redactó y publicó esas esos textos, y pocos saben de esa referencia porque, insisto, nos quedamos con la corta historia y la historia, digamos, más general sobre el fotógrafo. Yo solamente agregaría un elemento importante para esta universidad. Si existiera un grado académico para otorgarle a Pedro, yo sugeriría que también a Pedro Valtierra se le diera un honoris causa por parte de la UNAM. Ya no hablo de que Pedro Valtierra publique sus imágenes y se difundan en el Palacio de Bellas Artes, o están esperando a que ya nos falte Pedro para que publiquen las imágenes de Pedro en Bellas Artes. Yo se los comento aquí en corto, porque no hay la referencia de un camino que podamos seguir para que esas fotografías de Pedro también aparezcan en Bellas Artes, como está apareciendo hoy aquí en la Sala Covarrubias. Yo agradezco su atención, la oportunidad de participar en esta presentación del libro de Pedro Valtierra, que no es el último, porque Pedro Valtierra seguirá imprimiendo más fotografías y, por supuesto, un número mayor de textos, lo cual yo seguiría agradeciendo, porque nos va a llevar precisamente a estas citas visuales y a esta memoria colectiva en la que hemos participado también nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Susana, perdón, gran conocedora de la obra de Pedro Valtierra, pero yo quisiera que Pedro nos diera su visión, que nos explicara qué es lo que quiso plasmar en este libro, porque su fotografía es una fotografía que hasta donde yo la veo siempre está en la tensión entre el conflicto y la estética, en la tensión entre la composición y el testimonio que debes dar. Entonces, me parecería interesante que Pedro nos hablara de esas experiencias que ha tenido en el campo, durante las guerrillas, cómo es el proceso de tomar una fotografía, cómo la piensas, en qué situaciones te has encontrado, qué tienes que resolver momentáneamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guadalupe, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la doctora Susana por sus palabras y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta presentación. Gracias también a Imelda, una de las importantes organizadoras de la feria, y gracias a la feria por darme este espacio y esta oportunidad, ¿no? En primer lugar, voy a abordar el tema que me preguntas, el conflicto y la estética, que me parece un buen título, ¿no?, para hablar de la fotografía, porque se ha debatido mucho, no a fondo, en fotografía, sobre la estética y el periodismo, ¿no? Generalmente la estética aparece en las obras que se llaman, entre comillas, artísticas, pero en el periodismo poco se aborda la estética, como si no existiera, como si alguien hubiera dicho, oye, yo soy fotógrafo bueno porque tengo una Hasselblad, o porque tengo una Leica, o porque tengo tiempo, porque tengo dinero, cuando no es así. Pero en fin, ese es un debate que yo siempre
he querido dar, que siempre me parece importante, necesario, sobre todo, no en los últimos años, porque en el periodismo hay muchos personajes que tienen una estética maravillosa. Yo solamente citaría por un caso particular, Metinides, ¿no? En fin, podemos hablar de la estética, pero yo quisiera primero agradecer, contar, el libro tiene, como ya lo dijo Susana, más de 160 fotos, de un total aproximado de 200,000 fotos que tengo, que hice, que he guardado, entre transparencias, negativos en color, y bueno, hay una cantidad indeterminada de fotos digitales, ¿no? Y la idea de sacar el libro fue porque cumplí 50 años el año pasado de fotógrafo profesional. Yo hago foto desde 1971 con una Instamatic que me encontré para retratar a mi familia y curiosamente, lo que es la vida, Ana León, que trabaja con Guadalupe, me fue a entrevistar el otro día y me contó una historia maravillosa, ¿no? Su padre conoció esa etapa de mi vida porque era mi vecino en la calle Camino a Belén, en la colonia Pino Suárez, en Tacubaya. Se me hace muy interesante esa historia. Ellos, dos hermanos que tenían perros, yo practicaba haciendo fotos en ese barrio. Nací en Zacatecas, llegué a México a los 14 años y tuve esa oportunidad. Entonces, 50 años de fotógrafo profesional, hoy son 51, el 20 de abril cumplí 51. ¿Por qué tengo la fecha precisa? Pero porque yo guardo todas las cosas y hay un documento que el 20 de abril de 1975, Mauro Jiménez me dice que soy fotógrafo ya, porque era conserje, era asistente en el laboratorio, no formalmente, en fin. Es decir, esta experiencia de Ana, que me hace una entrevista, una joven periodista, me cuenta que yo retrataba a sus padres, a sus hermanos, a su padre, a su papá y a su hermano. Bueno, esas fotos, esos negativos yo los tengo, porque guardé todas las cosas que tienen que ver con foto, ¿no? Quizá es de esas herencias que uno tiene de los maestros, y quiero señalar primero a Madrigal, luego al maestro Nacho López, con quien tuve más cercanía después, y su enseñanza es: hay que tomar fotos, pero hay que guardarlas. Bien, entonces el libro son 50 años, hicimos 1000 ejemplares, lo hizo Cuarto Oscuro, yo lo he vendido. El año pasado estuve viajando prácticamente por muchos lugares donde me invitan, tengo muchos amigos, me invitaron, lo presenté, y debo decir que los lugares donde más me invitaron, donde más se ha vendido el libro es en Guadalajara y Monterrey, por supuesto mi tierra, Zacatecas, y en el DF, bueno, indudablemente, ¿no? Pero, ¿cuáles son las fotos? Son resultado de mi trabajo como periodista, como fotógrafo de prensa, que yo empecé en El Sol de México como profesional, como periodista ya, y en donde yo tenía también la posibilidad de escribir, porque originalmente a mí me gustaba escribir. Escribí un sociodrama en el CCH Naucalpan y llevamos era el director de teatro en el CCH, hay fotos de eso. De todo lo que digo hay fotos y hay documentos, que eso es muy importante para los que hacemos historia desde esta perspectiva, que esté documentado, que haya documento, que haya papeles para que darle más fuerza a esta investigación, a este trabajo. Mi agradecimiento a Elmer Mendoza, que conocí en aquellos años. Yo quería que este libro contara un poco lo que mis amigos de entonces. A Pedro Mellado, un periodista, maestro en el ITESO ahora,
colaborador de los periodistas con Alejandro y se me va el nombre con los periodistas, y el otro es el poeta Ricardo Yáñez. Con Ricardo Yáñez trabajamos juntos en el periódico 1+1, que es un periódico importante. Hace rato comentábamos y recordábamos que el diseñador del periódico, Pablo Rulfo, tenía 21 años cuando diseñó ese periódico. ¿Por qué lo cito? Porque estamos hablando de un personaje, Manuel Becerra Costa, que tenía, entre otros periodistas, a Jaime Avilés, a David Martín del Campo, en fin, personajes importantes de la literatura y del trabajo periodístico. Ahí conocí a Ricardo Yáñez, es un poeta de Jalisco, y siempre habíamos tenido la idea con Ricardo de hacer un libro que él escribiera sobre mis fotos desde el punto de vista poético. A mí me encanta esa idea porque, entre otras de mis debilidades, que esto no sé si lo deba decir, es mi pasión por la poesía. Me gusta la poesía. Me hubiera gustado ser poeta, pero bueno, después de escribir 2 o 3 poemas y enseñárselos a mis amigos como Javier Molina y como otros personajes, pues realmente decidí por solamente leerla, disfrutarla. Esos 3 escritores, esos 3 personajes son compañeros míos de los años de inicio. Y quería que un poco contaran esa parte, ¿no? Elmer es un escritor, ustedes lo conocen. Pedro Mellado es un periodista que empezó veracruzano, que empezó en El Sol, en fin. Esa era la idea, era contar un poco los inicios de mi trabajo como fotógrafo de prensa. Entonces volvamos al tema bueno, ahí están las fotos, 160 fotos. Yo nunca he dicho que soy un buen fotógrafo, pero sí digo que me apasiona la fotografía, que me apasionan los temas, que mi oficio es el periodismo, por eso insisto tanto, el oficio es la calle, la gente. Estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de los años, como dice Susana, del siglo pasado. Eran otros tiempos, no digo que mejores, pero eran otros tiempos diferentes para los fotógrafos, en donde el espacio que había era realmente muy poco. Como ya contó Susana, muchas de las fotografías se publicaban, se cortaban, se publicaban, y ahora que está viendo como la foto de portada, es una foto que se tomó, que se publicó de manera horizontal, pero es vertical. En fin, este libro es resultado de mi trabajo, de todos estos años. Es una pequeña selección. Tengo, como ya les dije, una gran cantidad de negativos. Tengo pensado hacer un libro, por ejemplo, de Chiapas, el estado que más he retratado, el estado que más he visitado. Lo visité desde el año 78, en fin. Y es una muy buena, pienso, una buena oportunidad de mostrar mi trabajo también en un libro. Acabo de hacer una exposición, me acaban de hacer, mejor dicho, una exposición, o de volver a hacer una exposición que se hizo en 1982, 83, 82, en la Casa de Fotografía del Consejo Mexicano de Fotografía. Esas fotos las imprimí, son plata gelatina, que se llamaba entonces Bienvenidos a la Tierra del Quetzal, que es un trabajo sobre la guerrilla guatemalteca y los refugiados, los migrantes, los refugiados guatemaltecos, en esa crisis, ¿no? En esa crisis que se dio en Guatemala en los años, principios de los años 80. Tuve la fortuna de estar en 2 ocasiones retratando primero a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y luego a ORPA. ORPA es una organización guerrillera que dirigía el hijo de Miguel Ángel Asturias. Rodrigo Asturias era el dirigente de esa organización, y yo tuve la fortuna de retratar. Se hizo esta exposición en el Centro de la Imagen, una exposición que reúne alrededor de 80 fotografías,
Y en ese contexto fue que hice el libro. Lo interesante de la exposición, y gracias al Centro de la Imagen, porque esa exposición se hizo en 83, duró 42 años guardada con las mismas cédulas, con el documento de presentación, con el texto de sala, y 42 años se vuelve a hacer la exposición, con impresiones mías, que en esa época, lo comentaba con el maestro Andrés Garay hace un rato, era muy rico esta parte de la impresión de laboratorio. Me eché esas fotos, no sé en cuánto tiempo. El chiste es que ahí están. Fue un éxito, según me dice el Centro de la Imagen, porque hubo mucha gente. En fin, ¿por qué digo esto? Por la importancia que yo siempre le he dado a la fotografía, ¿no? No digo que es una idea original, sino pienso que hay personajes como los Mayo, como Nacho López, como el propio Héctor García, que no son mis contemporáneos, pero logré trabajar con ellos. Ellos siempre vieron la fotografía como una posibilidad de retratar los temas sociales, pero al mismo tiempo también de compartirlos, de que la fotografía, como es mi caso, no se quedara en la página del periódico, sino que circulara, que fuera más allá de la página del periódico. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Desde entonces, como ya lo he dicho, desde entonces mis fotografías he impulsado para que se expongan, para que se exhiban, para que hablen después de la página del periódico. Y es aquí donde pienso que el periódico 1+1 tuvo una importancia fundamental. No digo que es el único, hay otros periódicos, otras revistas, otros fotógrafos, pero el 1+1 tiene por el director, pienso, esta característica, ¿no? De impulsar la crítica, de impulsar la fotografía, de impulsar a los caricaturistas, de impulsar la reflexión sobre distintos temas, desde una perspectiva crítica. No es el único, había otros periódicos también importantes. Sin embargo, para mí el 1+1, que sí me llama la atención, por ejemplo, que 1+1 no está, o don Manuel Becerra Costa, no está en el debate, en la discusión sobre el periodismo mexicano. Cuando se discuta, cuando se hable, y por eso, y lo digo en la UNAM, ¿no? El Centro de Pensamiento, de Reflexión, de Análisis, yo pienso que urge un reconocimiento al trabajo de don Manuel Becerra Costa. Para eso va a ser muy importante ir a las hemerotecas, sí. Para eso va a ser muy importante revisar qué hizo Becerra Costa para que merezca que yo diga estas cosas. Pienso que hizo mucho, pienso que estoy olvidado, pienso que se ha prestigiado más a otros periodistas que son importantes, pero no tan importantes como don Manuel Becerra Costa. Es simple y sencillamente irse a la hemeroteca y revisar qué pasó con este periódico, ¿sí? ¿Qué contó ese periódico, ¿no? Y estas fotografías que están en el libro son parte un poco de este ejercicio con don Manuel Becerra Costa, pero también con Payán en la jornada, con el propio Miguel Ángel Granados Chapa, con Carmen Lira y con otros personajes importantes en el periodismo. En ese contexto, para retomar la idea de la pregunta de Guadalupe sobre el conflicto y la fotografía y la estética, es importante, primero, hablar de si la fotografía es un arte o no es un arte, ¿no? Una vieja discusión que se dio desde que la fotografía es fotografía, una discusión si es arte o no es arte. Y si la fotografía es un arte, no podemos hacer estas divisiones tajantes que se han hecho en la fotografía, porque estamos sujetos a reflexiones que no corresponden a la realidad periodística, a la realidad de la documentación fotográfica. Si tú revisas o si revisamos las fotografías clásicas que están en los grandes museos, te das cuenta que son fotografías periodísticas,
y fotografías documentales. Estas son las fotografías que han sido clasificadas, consideradas como una obra artística. Yo no me considero un artista, yo me considero un periodista. Sin embargo, he procurado siempre, por supuesto, sin ponerme flores, he procurado siempre encontrar una imagen que cuente desde el punto de vista estético con la información, es decir, no solamente lo estético, sino tiene que haber información. Tiene que haber, como en el arte, no voy a hablar del arte porque no sé, conozco un poco de foto, la he practicado y digo que he buscado siempre no la perfección. En el conflicto armado, en el conflicto social, en el conflicto del no tener que comer, en el conflicto de todos estos temas, he procurado retratar siempre con respeto y pensando en el que está viendo la fotografía, ¿no? Una de las cosas que aprendí cuando empecé a hacer fotografía es que en una foto tienes que procurar contar todo, porque yo trabajo en un periódico, porque mis fotos son hechas para los lectores, entonces tienes que sintetizar. Y en esa lucha de sintetizar los temas, más allá de la luz, más allá del lente que tengas, lo importante es estar cerca de la gente, en el conflicto, ¿no? Hay veces que digo barbaridades, como por ejemplo el otro día dije que siempre me hubiera gustado robarle el alma a la gente, porque hay grupos originarios que no puedes retratar porque te dicen es que me robas el alma. A mí esa frase me encanta, ¿no? Pero de alguna manera lo haces, ¿no? De Pues alguna bueno, manera les robas eso el es lo alma, que- es porque lo que- también la fotografía que podemos ver y que está aquí expuesta, pero también en el libro, es una fotografía donde se perfila el sentimiento, ¿no? La parte más sensible de la persona fotografiada. Y creo que es un poco eso, ¿no? Captar el alma, a lo mejor no robársela. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero yo no sé si lo habré hecho o no. Y yo, por ejemplo, y se los confieso, yo sufro mucho haciendo foto. ¿Por qué? Porque siempre te cuestionas, ¿no? De que si terminó bien, si quedó bien, si el encuadre, si se metió, si hubiera esperado. O sea, esas cosas yo me las planteo mucho. Y cuando estaba en el laboratorio, es cuando más platicas contigo y cuando más te criticas, ¿no? Pero la idea es tratar de perderle el miedo a la luz y jugar, ¿no? Jugar con mucho respeto a los que estamos fotografiando. La gente piensa que los fotógrafos estamos felices, ¿no? Y la verdad es que sí sufrimos. Tampoco hay que andarlo diciendo todo el tiempo, ¿no? Pero pues sí sientes feo cuando ves las fotos, ¿no? Sientes feo que chin, yo debía haber cambiado este lente por tal razón, ¿no? O llega uno con su cámara y el ambiente se cambia, el que sea. Tú llegas con tu cámara, antes era más evidente, llegas con la cámara y la gente pues siempre se arregla, ¿no? Cambia, ¿no? Entonces por eso tienes que ser muy discreto para no alterar la escena, ¿no? Para no alterar lo que quieres retratar, ¿no? Eso es lo que pues uno hace, pero yo quisiera, como tú has dicho, sí robarle el alma, como yo he dicho, sí robarle el alma a la gente. Para eso se requiere de mucha calma, un lente, un telefoto, ¿no? Bueno, pero sobre todo en el tipo de fotografía, en los momentos en que tú has tomado fotografía, digamos en las guerrillas. Me estabas comentando el otro día que estábamos montando la exposición, ¿cómo te has dado cuenta o cómo te diste cuenta mientras estabas tomando fotografías en Nicaragua, en diferentes lugares de la guerrilla, de cómo las mujeres eran las que llevaban ahí todo el peso del movimiento por el que estaban luchando, ¿no? Eso me parece muy interesante. Sí, mira, quisiera opinar de eso. Hace tiempo, en el 17, hice una exposición que se llamaba
se llamó Ellas las que luchan, en el Palacio de Minería. Y entonces, a raíz de eso, he estado revisando mis negativos con mucho más calma y encuentro, hablando con el reportero, que en ese grupo había más mujeres que hombres en ORPA. Era un grupo de 20 personas. La comandante tenía 22 años, o sea, 22 años, dice, ¿qué pasó? Y el jefe del grupo tenía 27 años. El comandante y la capitana, la segunda de este personaje, tenía 22 años. Y la mayor parte de los que están ahí, pues eran mujeres. Y luego me doy cuenta, bueno, el tema de Guatemala es un tema también que llama la atención, porque no se habla de ese tema, sí. Porque no se habla de Guatemala, la peor represión que ha habido en América Latina. ¿Dónde estamos los investigadores, los historiadores? Murieron más de 200,000 personas en el tiempo, en el 80, cuando tomó posesión. No sé si Ríos Montt, un presidente que hubo antes, no sé, hubo 200,000 personas asesinadas. Hubo aquella experiencia que a mí me tocó estar ahí, bueno, no cerca, por eso huyen tantos guatemaltecos, pero hubo 200,000 personas asesinadas en ese proyecto que se llamó Tierra Arrasada. Nunca dijimos nada. Bueno, el 1+1 dijo, el 1+1 mandó gente, pero nunca se volvió a retomar el tema. Si vemos los que murieron en Argentina, en el golpe de Estado, Chile, no estoy, solamente estoy dando un dato, no estoy disminuyendo, cada cosa tiene su característica, pero en Guatemala murieron 200,000. Hace poco tuve la suerte, después de esta exposición que hice en el Centro de la Imagen, de hablar con alguien de la CEPAL y me decía que no eran 200,000, hay más de 200,000 personas asesinadas. Y nadie ha hecho películas de eso. Bueno, ese es otro tema. Nada más, Pedro, nada más quiero precisar un elemento importante que tú acabas de mencionar en tu exposición, que es en relación al tema de los diarios y los directores de los diarios. Yo les invito a que también lean las tesis. Hay tesis de licenciatura y de maestría que hablan sobre Becerra Costa. Hay tesis que hablan sobre el diario 1+1 y La Jornada, ¿sí? Que no se difunda el contenido de esas tesis, eso es otra cosa. Pero yo como investigadora puedo dar cabal, información de que sí existe información en relación a los medios de comunicación mencionados por Pedro, e incluso sobre los movimientos de la década de los 60, 70, 80 del siglo pasado. Ese es el material que está ahí en las hemerotecas y que cuando nos titulamos lo presumimos, pero que cuando ya obtenemos el título y ya nos vamos a trabajar y etcétera, se pierde ahí en las hemerotecas esos materiales que son valiosísimos, ¿sí? Yo como universitaria los conmino a que precisamente busquen esos materiales que sí existen. Yo sí refutaría esa referencia de Pedro, porque yo sí los he identificado y yo sí he encontrado que nosotros como universitarios sí hemos abordado esos temas que no son difundidos, eso es otra cosa, ¿sí? Importantísimo, Susana. Importante conservar la memoria, preservar esos archivos. Y bueno, se nos va a acabar el tiempo. Yo nada más quiero terminar con un párrafo de Elmer Mendoza, a quien ya citaste, porque también hay que decir que el libro es de una riqueza también de textos que vale la pena leerlos. Y en una parte del libro Elmer Mendoza dice: para transitar por esta constelación de fotos de Pedro Valtierra con éxito, sugiero hacerlo desde su otro yo,
y dejar que su mirada más sensible reconozca la profundidad temática y técnica de este gran artista de la imagen. Cada foto es una revelación valiente de un segmento del mundo que habita en el abismo de un cuento, que es todos los cuentos de terror, surrealistas y realistas. Muchas felicidades, Pedro, por esta iniciativa. Vayan a ver la exposición aquí en la Sala Covarrubias. Llévense un libro porque de verdad vale mucho la pena. Susana, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos atendieron aquí. Nada más hay que hacer publicidad de que está el libro a la venta ahí. Aquí está el libro para que lo vayan a ojear, para que lo vayan a ver, y si lo quieren comprar, pues mucho mejor. Ya son los últimos. Ya son los últimos, se acaba la edición. Pues muchas gracias a TV UNAM por esta transmisión y muchas gracias a todos. Hasta luego.